revelando cómo Nabucodonosor transformó Jerusalén, un milagroso plan divino, explorado en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Él tomó la ciudad, y cuando el Señor entregó en su mano a Joacim, Dios también le entregó algunos de los utensilios de la casa de Dios, que él llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así empieza el relato del juicio de Dios sobre su pueblo, un pueblo que se había alejado de sus promesas y de su ley. Las calles de Jerusalén resonaban con el eco del temor, mientras los ciudadanos miraban con desesperanza hacia el horizonte, donde el estandarte babilónico ondeaba como una sombra de condenación. Entre el desasosiego de la multitud había un joven llamado Daniel, descendiente de una familia noble de Judá. Cuando los babilonios llevaron cautivos a algunos de los israelitas, eligieron a Daniel y a sus amigos, quienes debían ser entrenados en la cultura y sabiduría de Babilonia. Se pensaba que los jóvenes debían olvidar sus raíces, pero Daniel, desde el principio, supo que había un propósito divino en su sufrimiento. ¿Por qué Dios permitía que esto sucediera? La pregunta resonaba en su corazón, mientras sus convicciones lo mantenían firme en medio de la prueba. Los manjares del rey y el vino de su mesa eran tentadores, pero Daniel hizo una resolución en su corazón de no contaminarse. «Prueba a tus siervos por 10 días», imploró, «y denos legumbres a comer y agua a beber». Este acto, aunque simple, fue un desafío a la autoridad del rey, y más importante aún, un acto de fe en Yahvé. Daniel sabía que este era un momento crucial, no solo para él, sino para un pueblo que necesitaba restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, al final de los 10 días, su apariencia era más saludable y robusta que la de todos los jóvenes que comieron de la comida del rey. El Señor, en su misericordia, había demostrado que su fidelidad sería clara incluso en el exilio. La atmósfera de Babilonia, opulenta pero opresiva, se agitaba con los ecos de la historia, mientras Daniel y sus amigos se negaban a ser moldeados por sistemas que deshonraban a su Dios. El viento de la historia soplaba en direcciones inesperadas, y el pueblo judío, en su desesperación, comenzaba a ver un hilo de esperanza tejerse a través del desastre. A medida que las tensiones aumentaban, episodios sorprendentes comenzaban a ocurrir, revelando el plan divino que Dios había urdido incluso en medio de la adversidad y la oscuridad. ¿Cómo podía el pueblo de Dios sostenerse en la promesa de redención cuando todo parecía perdido? La respuesta quizás residía en el corazón valiente de un joven que se rehusaba a ceder ante la amenaza de la opresión. La historia aún no termina. La revelación del plan de Dios está por llegar, y su esplendor se hará evidente en los episodios de valentía de sus fieles siervos. El destino de Jerusalén, Nabucodonosor y el pueblo de Dios se enlazarían en una narrativa de juicio, y al final, gloria. La expectativa se intensifica. En los días que siguieron, la sabiduría de Daniel y sus amigos comenzó a resplandecer en medio de la confusión de Babilonia.
En la corte del rey Nabucodonosor, donde se adoraban dioses de oro y piedra, surgió la necesidad de un intérprete de sueños, una demanda desesperada del rey, quien, con la mente perturbada por visiones inquietantes de la noche, buscaba respuestas. Así, se proclamó un edicto de muerte sobre los sabios de Babilonia si no podían explicar el misterio de sus sueños. Al enterarse de esto, Daniel, con un espíritu lleno de confianza y fe, se presentó ante el rey junto con sus compañeros. «Denme tiempo», dijo, «y yo daré la interpretación al rey». La expectación en el aire era palpable. El corazón de Daniel anhelaba la revelación no solo para salvar su vida, sino también para demostrar la grandeza del Dios de Israel ante una nación que rivalizaba con su poder. Aquella noche, Daniel se retiró a orar junto a sus amigos y en su humildad clamaron por misericordia. Ellos sabían que solo Yahvé podía desvelar los secretos escondidos. «Oh Dios de los cielos», imploró Daniel, «revela tu misterio y creemos en tu grandeza». En respuesta a su fe, Dios les concedió la visión de la verdad. Cuando Daniel acudió nuevamente ante Nabucodonosor, su corazón palpitaba con la llama del propósito divino. «El sueño que has tenido», abrió Daniel, «y su significado es este». Eran palabras de poder, una revelación sobre las naciones venideras y los reinos que surgirían, un eco que resonaría por generaciones, confirmando que el Dios Altísimo es quien tiene el control sobre los destinos de todos los hombres. El rey, asombrado, cayó postrado ante Daniel, reconociendo el poder divino que fluía a través de él. Ciertamente, su Dios es el Dios de dioses. Sin embargo, no era solo un reconocimiento, era un acto de providencia divina que estaba tejiendo un plan de redención en el corazón del rey más poderoso del tiempo. A través de la interpretación del sueño, Dios estaba preparando el camino para la futura restauración de su pueblo, aún en medio del exilio. Mientras el pueblo de Dios contemplaba desde lejos, una brisa de esperanza soplaba entre ellos. Las alabanzas comenzaban a elevarse, ya que la revelación de los sueños de aquel rey babilonio era un testimonio de que el Dios de Israel todavía oía el clamor de su pueblo. La fe de Daniel y sus amigos no solo había salvado sus vidas, sino que también había sembrado una semilla de reverencia hacia el Altísimo en el corazón de las naciones paganas. Pero no todo había sido revelado. El cuento de la gloria de Dios estaba apenas comenzando a desenredarse. Lo que los profetas habían clamado en el pasado empezaba a tomar forma, y aquel sueño de un gran estatua con pies de barro y metal era un preludio de un juicio divino que estaba por venir. El suspense crecía a medida que el tiempo avanzaba, porque lo que aún no sabían era que pronto el mismo Nabucodonosor enfrentaría un desafío que sacudiría los cimientos de su identidad y poder. La lucha entre su orgullo y la soberanía de Dios estaba a punto de estallar, una confrontación que podría alterar el destino de Babilonia y de todo el pueblo de Dios, sellando así una verdad eterna: los humildes serán exaltados. Podría ser que la revelación de este conflicto divino trajera un despertar en el corazón de un rey y a través de él un cambio radical en el destino de los cautivos de Jerusalén. Las páginas del tiempo se volvían a girar, preparándose para desvelar el siguiente acto en el glorioso plan de redención conducido por el Señor. Ciertamente, el encuentro entre Daniel y el rey Nabucodonosor había impreso una huella de asombro en el corazón del gobernante, pero el eco del reconocimiento a Dios no había calado profundamente en su alma. Aunque proclamó la grandeza del Dios de Israel, su corazón seguía atrapado en las redes del orgullo y la soberbia. Pronto, una nueva prueba llegaría a su vida que revelaría la fragilidad de su poderosa estatura. Un día, el rey, ansioso por elevar su autoridad ante los hombres, decretó la creación de una imponente estatua de oro
en homenaje a su propio esplendor. Era un símbolo de su orgullo desbordante, un reflejo de su deseo de ser adorado como un dios. A todos los pueblos y naciones, anunció Nabucodonosor, cuando oigáis el sonido de las trompetas y arpas, caeréis rendidos ante la imagen que he erigido. Era un desafío a la soberanía del Dios de los cielos, un acto de rebeldía que resonaría en el corazón de aquellos que aún rendían culto al Altísimo. Los instrumentos sonaron, y la multitud se postraba ante la imagen dorada, excepto por 3 jóvenes hebreos. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse, seguros de la fe que los sostenía. En ese momento, un murmuro recorrió la multitud. ¿Por qué no rinden homenaje a la estatua del rey?, se preguntaban entre ellos. La mirada curiosa de Nabucodonosor pronto se centró en ellos, y su ira comenzó a encenderse. «Traed delante de mí a esos rebeldes», ordenó. Una sombra de temor se apoderó de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero no era miedo por su vida, sino por su lealtad al Dios que los había salvado anteriormente. «Si es necesario», dijo Sadrac con voz firme, «nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, pero si no lo hace, no nos postraremos». Su confianza resonó en el aire como un eco de fe audaz. Nabucodonosor, furioso, mandó calentar el horno 7 veces más que de costumbre. Los soldados de la corte quedaron abrumados ante el fuego que consumía el entorno, y con cada paso que dio el rey hacia el horno, el peso del desafío divino se posó sobre sus hombros. Cuando los jóvenes fueron arrojados, la gloria de Dios se manifestaría de maneras que el rey jamás podría haber imaginado. El rey, expectante, oteó a través de la opresiva llama. Buscando una señal de su poder, se sorprendió al ver 4 hombres caminando en el fuego, y el cuarto parecía semejante a un hijo de los dioses. La visión desmanteló su orgullo, y Nabucodonosor comprendió que lo que desafiaba su autoridad eterna era la adoración de un Dios que no podía ser doblegado. En aquel instante de reconocimiento, comprendió la devastación de su arrogancia. «Sadrac, Mesac y Abednego, venid fuera», los llamó mientras el temor de Dios penetraba su ser. Cuando los 3 jóvenes emergieron ilesos, sin el más mínimo olor del fuego en sus vestiduras, la atmósfera cambió radicalmente. Era como si la gloria del Dios de Israel hubiera comenzado a abarcar no solo a su pueblo, sino también a aquel rey que había desafiado a su autoridad. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego», proclamó Nabucodonosor, reconociendo ante toda la nación el milagro que acababa de presenciar. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, aún había una lucha interna, una batalla entre su orgullo y la soberanía del Altísimo, que no había sido completamente resuelta. Mientras las revelaciones continuaban fluyendo en la corte babilónica, la historia de redención estaba tomando forma, y lo que el pueblo de Israel había perdido podría muy bien encontrarse en este nuevo despertar. Aunque la noción del poder humano podía parecer dominante, el plan de Dios aún se tejía silenciosamente en el horizonte. ¿Qué otros aspectos de la historia de redención estaban por revelarse? Mientras Nabucodonosor buscaba respuestas, la providencia divina estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, dando paso a un destino que abrazaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Al mirar al trono vacante que una vez fue el centro de su autoridad, Nabucodonosor comprendió que el milagro ante sus ojos era mucho más que un acto de poder. Era una revelación divina que podía transformar no solo su vida, sino también la historia de su reino. El rey contempló el fervor de su pueblo, que clamaba en alabanza al Dios de los hebreos. Sin embargo, un nuevo temor se apoderó de él, un temor que instigaba a su alma a buscar una verdad más profunda. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo,
Nabucodonosor se vio atrapado por una extraña inquietud. Recordó sus sueños previos, aquellos sobre grandes estatuas y reinos que se levantarían y caerían, y sintió que un nuevo sueño lo aguardaba en las puertas de la madrugada. De súbito, la palidez recorrió su rostro mientras la revelación lo envolvía. Dios le estaba hablando de nuevo. Al amanecer, el rey envió mensajeros por todo Babilonia, convocando a los sabios y adivinos. El eco de sus órdenes resonó como un trueno en el palacio. «Venid a mí, los conocedores de misterios, pues tengo necesidad de comprender lo que mi Dios ha de revelarme». Los sabios, en su arrogancia, se presentaron ante el rey, pero Nabucodonosor, ya cansado de palabras vacías, expresó: «No os diré el sueño, decidme lo que soñé y su interpretación». Las múltiples voces de los consejeros murmuran en confusión, pues el rey había lanzado un desafío que pocos podían soportar. «No hay hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que pides», demandaron. Ante aquello, la furia del rey se encendió y ordenó que fueran destruidos. Cuando Daniel, el cautivo hebreo, escuchó del inminente edicto de muerte, su corazón ardió con la compasión de Dios. «¿Por qué ha decretado el rey un edicto tan severo?», preguntó a Arioch, el comandante de la Guardia Real. Al escuchar la causa, Daniel pidió tiempo para buscar la revelación de su Dios. Regresando a su hogar, Daniel se sumió en ferviente oración junto con sus compañeros. Esa noche fue revelado a Daniel el misterio en un sueño. Al abrir los ojos, una mezcla de asombro y reverente gratitud llenó su ser. Había visto la gloria del Altísimo de nuevo, y la escena del futuro de los reinos del mundo se desplegaba ante él como un pergamino lleno de secretos divinos. El amanecer trajo consigo la oportunidad de cambiar el destino. Daniel se presentó ante el rey con la confianza que sólo el Espíritu Santo puede dar. «Oh rey, no sólo se te revelará el sueño, sino también su interpretación», proclamó con voz firme. Nabucodonosor, ansioso y temeroso, escuchó mientras Daniel narraba la imagen del sueño. Una estatua de diversas partes, cada una representando un reino que vendría. «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero luego vendrá otro reino inferior». Las palabras de Daniel resonaban en el corazón del rey, acentuando la soberanía del Dios que había sustentado a su pueblo. Mientras Daniel hablaba, el miedo y el asombro se entrelazaban en el pecho de Nabucodonosor. La verdad de que su reino estaba destinado a caer ante otros más poderosos pesaba sobre su corazón. Sin embargo, junto a la revelación del juicio, había esperanza, pues Daniel hablaba de un reino que nunca jamás sería destruido. El rey caía bajo la convicción de que las palabras de Daniel eran más que un mero relato. Era un llamado a la rendición y a la entrega. Así, se preguntaba: ¿qué más está dispuesto a mostrarme el Dios de estos jóvenes que insistentemente han desafiado mi orgullo? El eco de una influencia divina comenzaba a resonar en su corazón, una inquietud que no podía silenciar. Nabucodonosor no solo había sido testigo del poder de Dios, sino que también se encontraba en el umbral de un cambio que podría transformar su vida y la historia misma de su reino. En aquel momento, el rey intuyó que el plan de Dios aún tenía más capas por descubrir. Las palabras de Daniel y el mensaje del reino eterno vibraban en el aire, indicando que una nueva era se avecinaba. Aquel que había desafiado la soberanía de Dios ahora enfrentaba una invitación a la redención. ¿Podría el corazón endurecido del rey encontrar lugar para la fe? La oscuridad de su soberanía pronto se encontraría con la luz de una gracia divina que desbordaba todas las expectativas.
Mientras los caminos de Dios se entrelazaban con el destino de Nabucodonosor, el pueblo de Israel aguardaba en la penumbra de su destierro, sin saber que el rey babilónico estaba al borde de un encuentro que modificaría sus vidas para siempre. ¿Qué más sucedería en los corazones de aquellos que permanecieron fieles cuando el plan soberano de Dios comenzara a revelarse en la historia de sus tierras perdidas? Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Nabucodonosor permanecía en su palacio, meditando sobre la revelación que Daniel había compartido. Su corazón estaba dividido entre el temor y una curiosidad apremiante. Ante él se desplegaba un futuro que lo desbordaba. El eco de las palabras de Daniel resonaba en su mente: un reino que nunca será destruido. El rey se encontraba en una encrucijada. Podía aferrarse a su poder terrenal o abrir su alma a la verdad del Altísimo. Con el deseo de conocer más, el rey convocó a Daniel de nuevo. La sala de audiencia estaba cargada de expectación y miedo. Los nobles, temerosos de que el rey pudiera buscar respuestas más allá de su propia autoridad, observaban en silencio. Daniel, tu Dios ha revelado misterios, pero ¿qué más hay en su voluntad para mí y su pueblo?, preguntó Nabucodonosor con un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. Rey, la revelación de Dios es profunda como el océano y anhelante como el fuego. Él ha comenzado una obra en ti, una obra que se extiende más allá de la grandeza de Babilonia, respondió Daniel con aire de sabiduría. El Altísimo está trabajando para llevar a su pueblo de regreso a la tierra prometida, y a través de ti puede cumplirse su palabra. Las palabras de Daniel lanzaron la chispa de la esperanza en el corazón del rey. ¿Podría su reino ser también un instrumento en las manos del Dios de los hebreos? ¿Podría él, Nabucodonosor, ser parte de un plan mayor que lo trascendía? Mientras pensaba en estas preguntas, recordó a los 3 jóvenes hebreos que había condenado al fuego. Un destello de interés lo llevó a ordenar que se les trajera ante él. Al presentarse, Sadrach, Mesach y Abed-nego permanecieron firmes, la fe brillando en sus miradas. ¿Acaso no teméis mi poder?, inquirió el rey, con la severidad de su autoridad, pero también con un matiz de curiosidad. No debemos temer, oh rey, pues nuestro Dios es capaz de salvarnos del fuego y de todo peligro. Incluso si no lo hace, no adoraremos tus ídolos, respondieron en un coro de determinación. Su valentía dejó perplejo a Nabucodonosor, y en ese instante una convicción comenzó a crecer en su corazón. Quizás hay algo más aquí, un poder que va más allá de lo terrenal. El rey, recordando su propio sueño, comenzó a inquietarse de que la fe que habían demostrado podía ser la clave para un propósito divino. He de conocer más acerca de este Dios. He de entender más en su plan y lo que significa para mi reino. Así, el rey decidió enviar mensajeros a Jerusalén, donde el remanente de Israel aún aguardaba en sufrimiento. «Reveladme el camino de retorno de los exiliados», ordenó, sintiendo que era un paso hacia la redención tanto para su reino como para el pueblo vecino. Las escrituras que conocía parcialmente empezaron a mezclarse con los destellos de ideas reveladas, dando lugar a un potencial unificador que podía cambiar el destino de 2 naciones. En aquellos momentos de reflexión, la voz de Dios comenzó a resonar en su corazón, un viento sereno que empujaba su espíritu hacia adelante. No solo deseas ser rey, deseas comprender mi soberanía. La revelación lo bañaba en humildad y temor, mientras Nabucodonosor se encontraba en las entrañas de un propósito divino vasto y profundo, mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, a medida que la curiosidad se transformaba en determinación, el rey también entendió que la resistencia a su reinado llegaría, y nada era más peligroso que el desafío a su autoridad. Atemorizado por lo que el futuro podría comportar,
Se planteó si podría permanecer firme ante los cambios que inundaban su reino. ¿Estaba realmente preparado para lo que el Altísimo había establecido? La historia de Jerusalén estaba inscrita en su destino, y así, con cada decisión, el rey se adentraba más en el camino insospechado que el Señor le había trazado. La intención soberana de Dios comenzaba a desvelarse, y Nabucodonosor comprendió que su papel era más grande de lo que las sombras del orgullo habían permitido ver. La intersección de sus caminos con la historia de Israel marcaría un giro en las páginas del tiempo. Mientras la verdad se revelaba y su corazón se inquietaba, la voz del Altísimo le susurraba: «Todo es parte de mi plan». ¿Qué más haría el Señor para manifestar su gloria a través de Nabucodonosor? Iba él a enfrentar la monumental decisión que alteraría la historia de Israel y del mundo. El desenlace de sus acciones empezaba a tejerse en el tapiz divino que sólo el Creador conoce. El eco de los pensamientos de Nabucodonosor retumbaba en su mente como truenos en un cielo oscuro. Decidido a descubrir el desenlace del camino que había comenzado a transitar, sentía la presión del destino sobre sus hombros. ¿Cómo puede un corazón endurecido ser transformado?, se preguntaba, mientras la idea de la redención flotaba como un susurro en el viento. Así, el rey tomó la decidida determinación de invocar a los más sabios de su reino. Se trataba de magos, astrólogos y adivinos, hombres que habían estado junto a él en épocas de oscuridad y confusión. Pero él sabía que su sabiduría era limitada, y no podía confiar en ellos. Se sostuvo firme en la convicción de que el verdadero camino hacia el entendimiento venía del Altísimo, y buscaba consejo en el siervo de Dios, Daniel. «Traedme a Daniel», ordenó con una autoridad que no admitiría oposición. La sala de audiencias se llenó de murmullos, pero la mirada del rey dejó claro que su decisión era irreversible. Cuando Daniel apareció, la luz en sus ojos hablaba de una paz que el rey anhelaba, y la atmósfera se tornó serena. «Daniel, has sido el divulgador de verdades que han petrificado mi espíritu. Vengo ante ti buscando claridad. Dios ha comenzado una obra en mí, y temo que mi reino no esté listo para la transformación que Él exige», confesó Nabucodonosor, la sinceridad brotando de su ser. «Rey, la obra de Dios es como el río que se desborda. A veces nuestras almas son puentes de su propósito», respondió Daniel, la voz atravesando lo temporal. «Tu mandato no solo debe fluir a los hebreos, sino también influir en ti. El Altísimo exige humildad y obediencia, pues su soberanía traza caminos que nuestros ojos no pueden percibir». Con un corazón palpitante, Nabucodonosor buscó respuestas que se deslizaban como arena entre sus dedos. ¿Qué pasará con Jerusalén? ¿Cómo restableceremos a su pueblo? ¿Qué acciones debo tomar para ser un instrumento en sus manos?, preguntó con fervor. Daniel, sintiendo la carga espiritual que caía sobre ambos, relató la historia de los días de gloria de Israel. «La restauración no vendrá sin pruebas, oh rey. El camino será arduo, pero habrá un remanente fiel que en medio de la desolación levantará sus voces al cielo pidiendo por su redención». Estas palabras calaron hondo en el alma de Nabucodonosor, quien sintió un impulso indescriptible. Una llama de fe se encendió en su interior. Comprendió que su poder no era solamente autoridad, sino una chispa que podía encender un avivamiento en su tiempo y en su reino. «Enviaré mensajeros a todo el pueblo, y la palabra de redención se esparcirá como el aroma de un incienso fragante ante el trono de Dios», proclamó con determinación. Mientras se giraba para salir, la voz de Daniel resonó de nuevo. «Pero recordad, rey, la gloria del Altísimo es un refugio y una invitación. Más allá de la acción, tu corazón debe estar quebrantado. Él se opone a los altivos, pero da gracia a los humildes».
Nabucodonosor sintió la verdad de estas palabras caer sobre él lo como un peso glorioso. Así, el rey regresó a su palacio con su mente llena de intentos y su corazón sediento de propósito. Mientras se acercaba a la ventana, mirando la vasta ciudad de Babilonia, preguntó en su corazón, ¿qué preparación requiere este nuevo camino? ¿Y qué milagro hará el Altísimo a través de mí para cumplir su plan? Anhelante de respuestas, sintió que el cielo se estaba abriendo en la incertidumbre de lo que estaba por venir. Mientras las estrellas comenzaban a titilar en la noche oscura, un nuevo suspenso se manifestaba. Las cartas estaban en juego, y el reino de Dios estaba por revelar algo que cambiaría no solo a Babilonia, sino al corazón del mundo entero. Habría llegado el momento de un secreto antiguo, donde la historia se entrelazara de nuevo en el fulgor del amor divino. La voz resonaba en su ser, mientras el futuro se escribía en las páginas del cielo. El alba asomaba en el horizonte, tiñendo de oro las murallas de Babilonia, mientras Nabucodonosor se batía entre las dudas y la esperanza. Su corazón ardía con un fuego nuevo, uno que no se había dado cuenta que anhelaba. Se sentó en su trono, la decisión resonando en su pecho como el rugido de un león. Hoy debo actuar en obediencia a la voz del Altísimo, murmuró para sí mismo, sintiendo la urgencia de cumplir el propósito que Dios había sembrado en su corazón. Convocó a sus consejeros, hombres de gran renombre en el reino, y les instruyó en su misión. Id y proclamad en toda Babilonia que el Altísimo ha comenzado una obra de redención. Todos deben arrepentirse y buscar su rostro, pues la gloria de Dios se manifestará entre nosotros, ordenó, su voz llena de poder y determinación. Sus mismas palabras lo sorprendieron, sintiendo la fuerza del propósito divino que lo guiaba. Los mensajeros salieron corriendo en direcciones opuestas, llevando consigo un mensaje que no solo cambiaría su vida, sino la historia misma de su pueblo. En el aire había un nuevo sentido de expectativa, una energía divina que pulsaba a través de las calles adoquinadas de la ciudad. La gente se detenía, murmullos florecían entre la multitud. ¿Qué noticia traen los heraldos?, preguntaban unos a otros, sintiendo que un viento de cambio comenzaba a soplar. Mientras tanto, en el palacio Daniel permanecía en oración, buscando el rostro de Dios. Su espíritu estaba alerta, comprendiendo que la obra que el rey había empezado también necesitaba protección y guía del Altísimo. Señor, tu mandato está siendo cumplido, pero junto con él hay un reto que debe ser enfrentado. Los corazones de los hombres son como tierra pedregosa, e incluso la semilla más poderosa puede ser apagada. Fortalece la fe de Nabucodonosor, y que su corazón no se endurezca ante pruebas difíciles, clamó la voz de su alma resonando en el templo de su corazón. La ciudad pronto se llenó de rumores sobre la proclamación del rey. Hombres y mujeres, llenos de incertidumbre, comenzaron a buscar a Dios. Pasaban frente a los templos y altares, ofreciendo oraciones que antes habían olvidado. Las lágrimas de arrepentimiento caían como rocío, mientras el clamor por misericordia ascendía a los cielos. A medida que este despertar espiritual se extendía, una atmósfera intensa de expectación y fervor llenaba el aire, similar a un volcán a punto de erupcionar. Nabucodonosor caminaba por el palacio, maravillado por la respuesta del pueblo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la sombra del miedo aún danzaba. ¿Y si el pueblo no respondía? ¿Qué pasaría si su corazón se endurecía nuevamente? El rey se enfrentó a una encrucijada, aware that the harvest depended not just on divine decree, but also on human will. Al llegar la noche, mientras las estrellas brillaban en un firmamento despejado, Nabucodonosor se retiró a su habitación. Allí,
En la soledad, perseveró en la oración, sus palabras llenas de angustia y esperanza. Señor, ciencia y poder, si verdaderamente estás en este camino, entonces muestra tu gloria. Si quisieras que esta transformación ocurriera, ¿cuál sería la señal que manifestaría tu presencia entre nosotros? En ese momento de súplica, una luz brilló en su visión. Un ángel del Señor, resplandeciendo con la gloria de Dios, se presentó ante él, trayendo un mensaje divino. El Altísimo ha oído tu clamor, Rey. Un gran movimiento de restauración está en marcha, pero él buscará un corazón completamente sometido. Este es el principio, pero habrá mayores pruebas que vendrán. Prepárate, porque su transformación tocará no solo a Babilonia, sino a todas las naciones. Las palabras del ángel se inscribieron en lo profundo del alma de Nabucodonosor, susurrando un eco de esperanza y urgencia. ¿Estás preparado para el camino que se avecina? Así comenzaba una nueva era en Babilonia, una que no solo prometía cambio, sino que levantaba la cortina de un misterio, el cumplimiento del designio divino que más allá del rey y su reino se tejía en la historia del pueblo de Dios. Con cada latido, el reino vibraba ante la inminente manifestación del propósito eterno de Dios. ¿Estaría listo Nabucodonosor para convertirse en el instrumento que transformaría la tierra al cumplimiento de la promesa divina? La pregunta pendía en el aire como el incienso que se alza, mientras la historia aguardaba su fulgor. La mañana siguiente se levantó con una brisa suave que aventaba el eco de la proclamación por toda Babilonia. Nabucodonosor observaba desde su trono la agitación en las calles y la respuesta del pueblo. «Ha comenzado la obra del Altísimo», murmuró, comprendiendo que su vida y su reino no se medirían más por poder y conquista, sino por obediencia y devoción. Mientras tanto, Daniel, iluminado por la visita del ángel, sentía que el cielo se preparaba para un nuevo derroche de gracia. Aquel día, su oración era diferente, un clamor de intercesión profunda. Señor, muéstrale a Nabucodonosor que la verdadera gloria proviene de ti. Abre sus ojos para que comprenda que el dominio y la fuerza terrenal son fugaces, pero el temor de Jehová es un manantial de vida, imploró, sintiendo cómo la presencia de Dios se movía en su interior como un río caudaloso. A medida que pasaban las horas, los heraldos volvían con informes de un despertar espiritual. La gente de varias voces se unía en clamor, pero en su fervor había un eco de temor. Muchos temían que esta búsqueda del Altísimo fuera en vano, que el rey tan solo jugaba con sus esperanzas. Sin embargo, otros, tocados por la fe, hablaban de sueños y visiones. Las promesas de Dios son eternas, Él nos restaurará, decían, sus corazones palpitando al unísono. En el palacio, Nabucodonosor, sintiéndose señalado por la mano poderosa de Dios, decidió buscar a Daniel. «Profeta del Dios vivo, ven y habla conmigo», ordenó, su voz firme pero llena de una inquietante vulnerabilidad. Daniel, al ser traído ante el rey, pudo ver en su rostro el destello de la lucha interna. «Oh, rey, ¿en qué puedo servirte?», le preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Nabucodonosor, con un susurro tembloroso, confesó: «He sentido un llamado, una urgencia, pero también un pávido temor. Si esta es la verdad de Dios, ¿por qué no he visto aún su gloria? ¿Cuál será el signo que reafirme tu voz y su obra entre nosotros?» Daniel, decidido a ser un portador de aliento del cielo, respondió: «Rey, la gloria del Altísimo se manifiesta a quienes se humillan ante Él, y también será revelada en el momento de mayor necesidad y desafío. Te arrojarías a la dependencia de Dios de todo corazón. El Señor está buscando un testimonio poderoso, no solo en Babilonia, sino hasta el confín de la tierra». El rey sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué debo hacer?», preguntó con una mezcla de determinación y sumisión.
Daniel, tras una breve pausa, añadió: entonces, rendido ante su presencia, clama al Altísimo, reúne a los líderes de tu pueblo y declara la grandeza de su nombre. Él escucha el murmullo de los corazones sinceros y llenos de arrepentimiento. Su respuesta será la señal que despliegue su gloria. A medida que los días transcurrían, el fervor de la búsqueda del Altísimo se expandía, y el eco de la súplica resonaba como un fuego en cada aldea y esquina de Babilonia. Sin embargo, entre las sombras del palacio, una inquietante oscuridad comenzaba a formarse. Aquellos que se oponían a la transformación del rey, hombres de poder terrenal, comenzaron a murmurar en secreto. Por tanto, surge un nuevo dilema que Nabucodonosor no previó: la resistencia de su propia corte. Siriacos y caldeos se armaron de celos. «No permitiremos que esto ocurra», se maldecían entre ellos, mientras el rey seguía firme en su propósito. Al caer la noche, un nuevo ángel apareció ante Nabucodonosor en un sueño, uno más aterrador que el anterior, llenándolo de un profundo temor. En la penumbra vislumbra un gigantesco árbol, cuyas ramas se extendían hasta tocar el cielo, pero que de súbito quedaba cortado. «¿Qué significa esto, oh Dios?», se preguntó con ansiedad. Así, el rey, consumido por la confusión, se enfrentó a una verdad inminente. En el camino hacia la obediencia, Dios también demandaba un sacrificio. ¿Sería Nabucodonosor capaz de rendirse ante el Altísimo y aceptar perder el poder terrenal por la ganancia del reino espiritual? La historia estaba a punto de despegar en un giro inesperado. ¿Quién estaría realmente al mando de su vida y su reino? La transformación de Jerusalén y de Babilonia se precipitaba, moldeada por decisiones divinas y humanas en una danza soberana que iba más allá de lo imaginado. ¿Cuál sería el desenlace de este nuevo desafío? ¿El rey se sometería completamente a la voluntad de Dios? La respuesta flotaba en el aire, suspendida como un incienso a la espera de la revelación divina. La luna se alzaba sobre Babilonia, enviando sus suaves rayos a través de las piedras del palacio, mientras Nabucodonosor luchaba con la revelación que había recibido en su sueño. En su corazón se dejaba sentir un tumulto, pues la visión del árbol cortado resonaba con un eco profundo de advertencia, como un latido de urgencia que le instaba a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Entre sus pensamientos, un silencio inquietante llenaba el palacio, como si todo lo creado aguardara la decisión del rey. El rostro de Daniel apareció en su mente, aquel hombre que había hablado con autoridad del Altísimo y lo había guiado en esta jornada incierta. Con una resolución renovada, Nabucodonosor llamó una vez más al profeta. «¡Daniel!», clamó en voz alta, «ven pronto, la angustia sobrepasa mi aliento». Cuando el profeta entró, el rey lo miró con una mezcla de ansiedad y esperanza. «He tenido otro sueño», dijo Nabucodonosor, «y esta vez es más aterrador que el anterior. Un gigantesco árbol ha sido cortado. El árbol que tocaba el cielo, que proveía sombra y alimento, ha sido rebajado». ¿Qué significa esto? Daniel, dotado de discernimiento divino, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras escuchaba al rey. «Oh rey, la visión que has tenido es un mensaje del Dios Altísimo», comenzó, su voz como un suave susurro. «El árbol eres tú, cuyas raíces han crecido en grandeza, y tu reino se ha extendido a las naciones. Pero he aquí la advertencia del cielo. Si no te humillas y reconoces que el poder se origina en Dios, serás despojado de tu gloria». Un silencio profundo invadió la sala, mientras la verdad de las palabras de Daniel penetraba el corazón del rey. La certeza del juicio divino se cernía sobre él, y el peso de su orgullo se hacía cada vez más insoportable. Nabucodonosor sintió que las murallas de su ego se desmoronaban, y en su mente resonaba la súplica de Daniel.
Rinde tu corazón, oh Rey, ante el Altísimo. Su gracia es más grande que tu imperio. ¿Cómo he llegado a esto?, reflexionó el rey, observando cómo en un instante las glorias del mundo se desvanecían frente a su alma. Así, en un acto de valentía espiritual, se arrodilló ante Daniel y clamó con temor reverente: ¿Qué tengo que hacer, profeta? ¿Cómo puedo apaciguar a este Dios que trae juicio sobre mí? Daniel, con un corazón compasivo, le ofreció palabras de esperanza. Reconoce tu pecado, oh Rey, y aparta de ti la maldad. Practica la justicia, muestra misericordia a los oprimidos y clama al Altísimo con un corazón sincero. Tal vez, en su misericordia, Él extenderá su mano y te permitirá recuperar tu reino antes de que sea demasiado tarde. Mientras el rey escuchaba, la presencia de Dios se posaba sobre él, considerándolo no solo como un monarca de Babilonia, sino como una alma buscadora de redención. Las horas pasaban, y el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, un recordatorio del brillo glorioso que aún podía encontrarse en el arrepentimiento. Pero no todo el pueblo de Babilonia se unía a este clamor. Los celosos consejeros, los magos y encantadores vigilaban con ojos llenos de rencor, sus corazones anhelando su caída. «Este hombre no puede cambiar su destino», murmuraban entre ellos. «Si se somete a ese Dios extraño, perderá su trono y nosotros nuestra influencia». La guerra espiritual se avivaba entre el temor de los hombres y la fe en el Altísimo. Con cada día que pasaba, Nabucodonosor se enfrentaba a dos caminos: el de la soberanía divina, que lo llamaba a humillarse, y el de sus consejeros, que lo empujaban hacia la arrogancia. Al caer la noche, el rey se retiró a su aposento, donde el eco de su orgullo todavía resonaba. En sus oraciones, murmuró la súplica por una señal de Dios, preguntándose si había llegado el tiempo de la transformación, no solo en su corazón, sino en toda Babilonia. ¿Cuál será el siguiente paso, oh Dios? ¿Revelarás tu gloria aún en la oscuridad de esta lucha?, musitó en voz baja, presa del insondable misterio del plan divino. En ese preciso instante, el cielo se iluminó con un resplandor intenso, y una voz, suave pero firme, resonó en su corazón. «Pronto verás mi gloria manifestarse, y en ese momento todo el mundo conocerá que yo soy el Señor». Así, una vez más, el destino del rey de Babilonia pendía de un hilo, a la espera de la respuesta que ofrecería Dios, y el desenlace del misterio aún estaba por revelarse. El sol regresaba a su posición en el cielo, reflejando su luz sobre las murallas de la majestuosa Babilonia, mientras el rey Nabucodonosor intentaba buscar respuestas entre las sombras de su corazón agitado. Había algo en el aire, un susurro divino que reverberaba en su ser, un recordatorio de cómo, en el punto más bajo de su orgullo, había sido confrontado con una realidad asombrosa y aterradora. «Hoy debo actuar», murmuró, la urgencia templando su voz. Sin embargo, la resistencia de sus consejeros pendía como un velo oscuro sobre su decisión. «Los hombres de mi corte, hombres en los que he confiado, desean que me aferre a lo familiar, pero ha llegado la hora de escuchar al Altísimo». Convocando a los nobles, con una mezcla de determinación y ansiedad, Nabucodonosor se preparó para anunciar otro decreto, uno que convertiría la cultura de su reino. «Que se reúna el pueblo de Babilonia en su corazón y espíritu», proclamó, su voz resonando con un entusiasmo inesperado, «para rendir homenaje al Dios de los hebreos, el Altísimo que ha demostrado su poder entre nosotros». El revuelo se sintió inmediato. Los nobles intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación. Sin embargo, el rey se mantenía firme. «El pueblo ha clamado a su Dios, y yo, su rey, ahora haré lo mismo. Necesito la guía del Altísimo, como cada uno de ustedes».
A medida que hablaba, Nabucodonosor se adentraba en las tensiones que sus palabras estaban creando. Las sillas de los príncipes chirriaban mientras algunos se inclinaban en forma de respeto y otros se contraían ante la propuesta. La lucha por la aceptación de esta nueva dirección ya había comenzado, y el rey se dio cuenta de que su liderazgo estaba por probarse de maneras que nunca había anticipado. Mientras retiraban sus miradas del rey, Sadrach, Mesach y Abednego sintieron que sus corazones latían al unísono. Sabían que este giro en el camino del rey abriría nuevas oportunidades, mas también traería desafíos que nunca habrían imaginado. En el fuego de su fe, decidieron actuar como portadores de la luz en un mundo que necesitaba desesperadamente a Dios. Luego de que el edicto fue proclamado, la atmósfera de Babilonia comenzó a cambiar. Un revuelo espiritual comenzó a manifestarse. El eco de la búsqueda del Altísimo empezó a resonar en cada rincón. Los ciudadanos hablaban entre sí, algunos llenos de esperanza, otros temerosos ante la incertidumbre de si este cambio significaría bendición o juicio. El rey, ahora definido como un rey que se humillaba, pasó días en fervente oración, solicitando el favor de Dios. La lucha interna continuaba. Recurría a sus sueños y visiones pasadas como un testimonio de lo que estaba en juego. Habría un retorno a la tierra prometida para su pueblo. Una noche, mientras la luna bosquejaba sombras a través de los corredores del palacio, un ángel se presentó ante Nabucodonosor, iluminando la habitación con una luz celestial. «El Altísimo ha oído tus súplicas», declaró el mensajero, su voz fuerte y vibrante. «Pero el camino hacia tu redención requerirá gran fe. Prepararás a tu pueblo para que se humillen ante Dios». Tocado por la presencia del mensajero divino, el rey sintió que la visión se hacía más clara. Como si una cortina se apartara y una nueva perspectiva se presentara ante él. El camino hacia la redención personal y nacional no sería sencillo, pero era a través de esto que Dios llevaría a cabo su plan soberano. El día siguiente, trayendo consigo un albor fresco, Nabucodonosor llamó a Daniel de nuevo. «Profeta», dijo con voz llena de reverencia y temor, «he visto una visión en la que estoy llamado a reconectar con el destino de mi reino y el pueblo. Necesito dirección, porque estoy en la senda de un desafío que pone a prueba mi autoridad y mi corazón». «Rey, el Altísimo es fiel. Él revelará su gloria a aquellos que se acercan a él con corazones sinceros», respondió Daniel, su voz firme mientras posaba su mano sobre el corazón del rey. «Debes estar preparado para actuar conforme a su voluntad, siendo un líder de acción y humildad». «¿Cómo puedo ser un instrumento de cambio ante la oposición que podría surgir?», cuestionó Nabucodonosor, buscando la instrucción que pudiera mantener su espíritu firme. «Primero, debes abrazar la humildad delante de Dios y del pueblo. Segundo, invita a tus nobles a un banquete en honor al Altísimo, donde se celebrará la búsqueda de su presencia. Cuídalos bien en esta transición y recuerda que la gloria de Dios usará tu voz como un instrumento de bendición», sugirió Daniel, su mirada llena de determinación. Así fue como se organizó el banquete. Mientras sus vasijas reflejaban luz, Nabucodonosor se armó de valor y se preparó para hablar con su pueblo. «Acudamos juntos, unidos bajo el estandarte del Altísimo, para demostrar que aún un rey puede humillarse ante el poder supremo». Sin embargo, entre la multitud, algunos murmullos de resistencia comenzaron a surgir nuevamente. Los hombres celosos no estaban dispuestos a ceder el control. Observaban al rey con recelo, maquinando sus planes ocultos. La tensión se palpaba en el aire, y los corazones esperaban el inminente choque entre el orgullo humano y la soberanía divina. Habría necesidad de una prueba más para que el rey finalmente entregara su corazón completamente al Altísimo.
Lo que estaba por desenredarse en Babilonia era parte de un plan mucho más grande, uno que involucraba reinos y naciones, y sin duda traería un nuevo despertar al pueblo de Dios. Y así, mientras el reino de Nabucodonosor se preparaba para una reunión divina con un propósito redentor, la pregunta crucial resonaba en el aire. ¿Cuál sería la respuesta del rey ante el llamado del Altísimo? La historia se desplegaba y el reloj de la providencia seguía avanzando, acercando a todos a un momento de revelación conmovedora.